una oportunidad. Yo creo que una sociedad que busque incrementar el diálogo sobre la educación es una sociedad viva, interesada y que está mirando fundamentalmente hacia el futuro. Creo que el día de hoy tendremos una gran oportunidad de escuchar una buena cantidad de observaciones y argumentos sobre el tema que nos debe de preocupar a todos como la mayor prioridad: educación. Cuando hablamos de educación, sin mayor vuelta, estamos hablando de los hijos, de los nietos, de la familia, de nuestra escuela, de nuestra historia, pero principalmente, y no lo olvidemos, de nuestros antepasados, quienes por razones de este ejercicio histórico hoy nos encontramos en este punto. Me habían comentado que se iba a hacer una relatoría por cada uno del currículum de cada uno de nuestros ponentes y enseguida cedemos ya la palabra para entrar en el tema y agarrarle un poquito de calor al tema de la educación. Al terminar las tres participaciones, haríamos ya entonces la sección de preguntas y respuestas y del debate abierto al público. Agradecería mucho, me toca ese privilegio de ver quién levanta la mano y decirle el que sigue. Entonces vamos con la semblanza, sí. Ok, de acuerdo. Antes de comenzar con la semblanza de nuestros ponentes, me gustaría dar la semblanza de nuestro gran moderador, que es el maestro Santiago Jaime Reyes Herrera. Es ingeniero químico, cuenta con una especialidad en tecnologías de los medios audiovisuales por el Centro Internacional de la Organización de las Naciones Unidas en Turín, Italia. Maestro en Ciencias en Ingeniería de Alimentos por la Universidad Estatal de Campinas en Sao Paulo, Brasil. Ha sido miembro del jurado del Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río en 1982, otorgado por la Sociedad Química de México, y miembro fundador de la Comisión de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación Canacintra en 1992. Autor y coautor de más de 30 publicaciones de investigación nacionales e internacionales. En 1983, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología le otorgó el Premio Nacional al Mérito en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Ha sido coordinador nacional de la Olimpiada del Conocimiento, coordinador nacional del Programa de Alimentación y Nutrición Familiar del DIF Nacional y asesor técnico principal del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador de 1999 al año 2000. También fue profesor investigador en la Universidad Veracruzana, la Facultad de Química de la Universidad de la UNAM, Universidad Iberoamericana y de la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador. En su trayectoria en el Politécnico ha sido profesor investigador de tiempo completo en la ENCB, director del CIDIR Sinaloa, coordinador de cooperación académica y subdirector de vinculación en el Centro de Investigación en Computación. A partir del 16 de febrero del 2018, funge nuevamente como coordinador de cooperación académica. Muchísimas gracias. Al parecer, se hubiera dicho antes, pero no pasa más nada. Para eso estamos moderando. Vamos a tener la gran oportunidad de tener la intervención del doctor José Ángel Hernández Rodríguez, de una extraordinaria universidad aquí en la zona metropolitana, la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Azcapotzalco. Dará su semblanza, la lectura de su semblanza, el doctor José Ángel Hernández Rodríguez, por parte del licenciado Francisco Guzmán. Ya me hace falta. Muchas gracias. Bueno, el doctor José Ángel Hernández Rodríguez es egresado del Instituto Politécnico Nacional, donde estudió Ingeniería Química Industrial. Tiene una maestría en Ingeniería también por la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctor en Estudios Organizacionales por la UAM Iztapalapa. Además, tiene un diplomado y una especialización en Administración de Operaciones. Es egresado del Programa de Alta Dirección del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y tiene dentro de su experiencia profesional
Ha sido jefe de área y jefe de departamento en la propia UAM Azcapotzalco, donde también fue coordinador de planeación y desarrollo. Ha sido consultor asociado en programa de desarrollo de proveedores y consultor asociado de Canacintra en la Secretaría de Economía, director de investigación y desarrollo en el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli. Actualmente es profesor de tiempo completo en la UAM Azcapotzalco, presidente del Consejo de Certificación en American Trust Register y evaluador de programas educativos a nivel superior en los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de escucharme. Como lo mencionó el licenciado Guzmán, yo he tenido experiencia profesional en el ámbito de la ingeniería. He procurado mezclar o estar siempre con un pie en la academia. Eso me viene de mi madre, que fue maestra de primaria. Y por el otro lado también en el ámbito profesional, dado que las materias que yo imparto requieren de estar siempre pendiente de los avances de la ingeniería en el campo, sobre todo la aplicación práctica. Eso me ha llevado a tener algunas certificaciones como consultor. He participado en varias licitaciones para poder acceder a estas licitaciones, estas certificaciones, y eso me ha dado la posibilidad de tener un punto de vista muy particular de lo que es la educación e ingeniería y darles yo mi óptica desde lo que es la educación, y me voy a referir a la educación superior, un comparativo, ¿no?, en México. Como lo dice el licenciado, tengo algunos años en el ámbito de la educación superior, más de 30 años. Eso me apasiona, por lo que les decía, mi madre siendo maestra, bueno, pues me llevó a este espíritu lo traigo, ¿no? Y la otra parte, la parte profesional, me deja ver dos caras de una misma situación, ¿no? La educación, la formación de profesionales, sobre todo en ingeniería en este país. Cuando uno escucha la palabra calidad, pues depende de la lista desde la cual se vea. Uno puede externar sus opiniones, sus puntos de vista. Mi opinión al respecto es en relación a la educación superior, un tema del cual algunas de las personas que me conocen y con las que he tenido oportunidad, y hoy tengo la oportunidad de externar mi opinión, me ocupa bastante el tema de la pertinencia de la educación superior en México, de la calidad. Desde mi óptica, desde lo que es el ejercicio profesional y luego el ejercicio docente, uno observa que hay una diferencia, una brecha enorme en algunas áreas de la ingeniería más que en otras, pero es una brecha que jamás uno no ve que se empiece a tocar. ¿Qué quiere decir con esto? Que las necesidades de los empleadores son totalmente diferentes a las necesidades, al perfil de egreso con el que estamos formando a nuestros profesionales. Cada día a nosotros como docentes nos resulta más complicado tratar de cumplir con ese perfil de egreso que requieren los profesionales. ¿Por qué? Lo digo yo en términos personales también, todo lo que les menciono es muy, muy, muy personal. La masa crítica de académicos, el capital intelectual que tenemos en nuestras universidades se está agotando por ancianidad, por longevidad tecnológica, por lo que queramos ver. Vemos que la masa crítica que pudiera dar el brinco para una economía que hoy algunos expertos le llaman 4.0 no nos está alcanzando. Es muy fácil decirlo. Fuimos formados en una economía en la cual yo recuerdo todavía en la vocacional en el Poli, fui educado con la regla de cálculo Faber-Castell, era lo más sofisticado que teníamos, y al nivel de licenciatura alcancé a utilizar las Mysore y esas calculadoras Texas Instrument, que eran una maravilla para ese entonces. Hoy han sido rebasadas, pero por mucho, con la tecnología que tenemos en nuestros celulares. Y eso también nos deja ver que la formación de los profesionales debe ser totalmente diferente. Hace algunos años nosotros veíamos que la tecnología nos ayudaba a ser más productivos. Por cierto, el despacho de consultoría con el que trabajo, colaboramos en ayudar a mejorar la rentabilidad de las empresas, hacerlas más competitivas.
y por ende más productivas. ¿Qué se veía en esos talleres? Bueno, pues buscábamos mejorar las capacidades de las personas, ayudándonos de la tecnología para hacer más competitiva a una organización. Hoy día, en estos tiempos, nosotros estamos observando, yo observo que estamos en el papel de cómo vamos a ayudarle a la tecnología a hacer más competitivas a las organizaciones. Se ha volteado el papel. Hace algunos años la tecnología nos ayudaba a ser más competitivos. Hablemos del caso de una secretaria, ¿no? Cuando inició la universidad escribían en las famosas Olivetti. Hoy día esas Olivetti quedaron obsoletas, sin embargo, al menos en nuestra casa de estudios, todavía en los manuales de puesto está estipulado que para ingresar como secretaria tienes que hacer el examen en una máquina de ese tipo. Difícilmente las consigues, ahí las tienen guardadas simplemente para hacer la evaluación, en su vida las van a volver a hacer. Y luego por el otro lado tenemos a las secretarias que están utilizando el procesador, pero que al no actualizarse esos puestos de trabajo, pues no vienen a utilizar el procesador, simplemente están ahí paradas porque muchas de sus actividades ya han sido superadas, y hoy el profesor, ante el uso de la tecnología, de las aplicaciones, pues su trabajo se ve de alguna manera superado, y estas personas pasan a ser de alguna manera como entes que están ahí que solamente cobran, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo la tecnología va evolucionando. Uno diría, bueno, pues son las secretarias, pero también está sucediendo con los profesores, ¿no? Entonces el imperativo de formar profesionales para una sociedad que nos está demandando un perfil profesional hoy, pero además como instituciones de educación formar profesionales para una sociedad que ya se vislumbra y que uno vería a futuro, pero ese futuro de repente está a 1 o 2 años, nos lleva a tener los dedos contra la puerta, ¿no? Porque nuestra planta académica está haciéndose más, no es tan longeva, bueno, no hemos tenido la oportunidad en muchas instituciones de ir haciendo el recambio generacional como debiera de ser, por un lado, y por el otro lado, lo que veo desde el punto de vista académico, ante la presión de que las instituciones de educación superior mejoraran la calidad de sus programas y de que el paradigma de que siendo doctor iba a permitir mejorarlo, pues al menos en nuestra institución se vino la presión de que si estás en una institución de educación superior, es obligado que tengas un doctorado. Yo inicié el doctorado, lo terminé en Iztapalapa, pero yo lo inicié en la universidad, en la UNAM, por un interés personal, meramente personal, buscando habilitarme mejor para tener un desempeño profesional. Pero cuando empecé a trabajar el tema de tesis doctoral, la verdad es que mejor dije muchas gracias, no es lo que yo quería. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Las formaciones doctorales que estamos teniendo son muy disciplinares. Lo único que hacen es acumular más conocimiento al conocimiento que ya tenemos, pero no están resolviendo muchas de las necesidades de competitividad de este país. Y hoy día sí es una necesidad apremiante que vinculemos ese conocimiento que estamos generando a la resolución de problemas que son apremiantes en este país. Con eso lo que les quiero decir es de que por un lado tenemos, hablando de calidad, que los cuerpos académicos deben de conformarse con profesores con determinado perfil, pero se nos olvida que en su ser pues llevan precisamente una parte que no permite mejorar la calidad, es decir, fueron formados disciplinariamente y están practicando la disciplina como debiera de ser. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Formamos profesionales que elaboran una cantidad enorme de papers que poco contribuyen a mejorar las necesidades más apremiantes. No en todas las áreas, hay algunas áreas en las que sí debemos reconocer que sí es importante la contribución. En las áreas que me ha tocado a mí ver en la ingeniería, observo y tengo colegas muy brillantes disciplinariamente, pero con muy pocas capacidades para poder vincular ese conocimiento que han desarrollado a la solución de algún problema de nuestro país. Entonces ahí tenemos un primer gran problema, ¿no? Las capacidades que tenemos en nuestros académicos no están resolviendo las necesidades inmediatas de este país. Yo desde mi óptica, lo que veo es de que la educación superior en este país debería ser como que el motor del desarrollo de las regiones.
De ahí es que yo entiendo que la pertenencia de un programa educativo pues debe de crearse en función de cuáles son los motores del desarrollo de cada región. Estamos hablando de Coahuila. Coahuila tiene varios centros en que de desarrollo, polos de desarrollo industrial, que son dignos de mencionarse, ¿no? Sin embargo, hay algunos lugares, si uno va al norte, después de Monclova, Rosita, cada uno de esos lugares tienen una vocación muy particular. Entonces uno debería estar pensando que la pertinencia de un programa educativo debería darse en función de la vocación productiva de la región, y el tamaño de los programas educativos, el tamaño de la matrícula debería estar en función del tamaño de la cantidad de profesionales que se requieran para eso. Ese sería el ideal. Lo que en realidad hemos estado observando es de que el manejo político de la creación de programas de estudio, de instituciones de educación superior, ha llevado a crear pues un sinfín de instituciones de educación superior, que no digo que estén mal. El problema es de que tenemos licenciaturas en lugares donde dices que en el mismo nombre, yo lo digo de broma cuando me toca evaluar los programas, he tenido oportunidad, me han invitado, digo, es que este es un tecnológico, donde hay una carrera que no tiene nada que ver con el contexto. Colgado de la sierra tienes una carrera de ingeniero en ciencia, en sistemas computacionales. El primer gran problema que tienes es conseguir al profesor. El segundo es cómo vas a vincular a los muchachos con la práctica inmediata. Lo que estás haciendo es simplemente retrasar la salida del único elemento que va posiblemente a potenciar el desarrollo de la región, siempre y cuando tuviera la formación apropiada, y son los egresados, ¿no? Egresados que van a salir con muchas dificultades, bueno, se van a enfrentar al mundo profesional contra un egresado, ya no una universidad privada, sino una pública. Hablemos de la ciudad de Puebla, de la ciudad de Monterrey, de un ingeniero en ciencias computacionales que tiene la empresa a 2 o 3 cuadras, estoy exagerando, ¿no? Está en la misma zona metropolitana, que tiene un profesor, o tiene la probabilidad de que el profesor esté trabajando en algunas de estas empresas, o que por la circunstancia o la vocación productiva de la región, pues al menos de oída sabe que está avanzando un poquito el área de conocimiento en la que él es experto. Entonces el profesor tiene un poquito de mayor preparación que aquel que pudimos haber encontrado para que fuera a dar clase allá perdido en la sierra, ¿no? Entonces por eso yo mencionaba que este es un tecnológico donde tienen carreras que no son lógicas para el contexto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues pauperizando la profesión, porque el egresado sale con conocimientos no necesariamente con el mismo nivel de uno que está en una ciudad que tiene una vocación productiva, que va a poder absorber de manera natural a estos profesionales, por un lado, ¿no? Y por el otro lado le estamos quitando a la región ese potencial que pudiera permitir el desarrollo de esa región. Y entonces ahí cuando nos preguntan, oye, México es paladín en esto de apoyar lo que serían los objetivos del milenio, y que tiene que ver el combate a la pobreza, que tiene que ver con educación de calidad. Y nos preguntamos efectivamente, y otro elemento que es muy importante, la sustentabilidad. Cuando escuchamos la palabra sustentabilidad, todo el mundo la relaciona con que hay que dejar los árboles más verdes de lo que estaban, no cortar el pasto, al menos no fumárselo, y cosas por el estilo, pero la sustentabilidad comienza con hacer que la región que nació en esa región, que la persona que nació en esa región permanezca en ella. Y a ello me refiero cuando yo hablo de lo que es verdaderamente hablar de la pertenencia de un programa educativo. Asegurar que el muchacho se quede a trabajar en la región, ¿sí? Por un lado. Y por el otro lado, asegurar que tenga un sueldo decoroso. Porque ese es otro de los problemas que tenemos. Hemos creado programas educativos a diestra y siniestra, y lo único que hemos hecho es pauperizar las profesiones, porque vienen los muchachos y por 5,000 pesos se están vendiendo cuando el puesto o la carrera pudiera valer 12,000 pesos al comienzo. Entonces nos hemos convertido nosotros mismos en enemigos de los mismos egresados, ¿no? Pudiéramos seguir platicando al respecto de esto. Parte de eso me dedico a lo que es a planear, a ayudar. No soy un experto, siempre se está aprendiendo. Con toda esta experiencia que yo tengo,
me dedico a lo que es ayudar a planear estratégicamente, ¿sí?, el desarrollo de los programas educativos en ingeniería. Cómo hacerlos pertinentes, porque uno de los problemas que tenemos es que ya están muchos programas y entonces pues ya no es posible borrarlos, ¿no? Entonces tratar de enderezar la situación. Acabo de estar recientemente en un tecnológico, me solicitaron darles un seminario y uno de los grandes problemas que tienen es que varias de las carreras que tienen, son 6 carreras, una que es la vocación, uno voltea al tecnológico en Jalisco y ve que la vocación productiva de la región tiene que ver con agronomía, ¿sí?, con explotar los recursos que la naturaleza nos da, pero de manera apropiada. Hay varios asegúnes, ¿no? Y resulta que esa carrera es la que menos profesionales tiene. Y también y la que más tiene son los ingenieros en sistemas computacionales. Cuando yo platico con los muchachos, ¿de dónde viene tu profesor? Es que viene de Guadalajara, me da clase. ¿Y a cuántas horas está Guadalajara? 2 horas. Y entonces ahí uno empieza a preguntarse la calidad de la educación que se le está dando. El profesor es un profesor de carreras porque ni siquiera tiene el tiempo completo, ¿no? Ahí ya platicarán mis colegas del número de horas, ¿no? Entonces, hablar de la calidad de la educación superior tiene que ver precisamente con, al menos en lo que me corresponde a mí, con la pertinencia. Esta pertinencia la hemos justificado, o lo que yo he visto de los estudios que me ha tocado ver en las evaluaciones que me han tocado en múltiples lugares del país, es que los estudios de pertinencia se pueden hacer de 2 formas. Uno es justificar la creación de un programa educativo a partir de la demanda de los educandos del bachillerato. Y con eso se cuelga una estrellita el rector, el gobernador, el presidente municipal. Y la otra es hacer el ejercicio realmente profesional de identificar cuáles serían las potencialidades de la región. Hay regiones que les va a ir muy mal y en ese sentido hay profesiones en algunas regiones que les va a ir muy mal. Nunca por mucho que se diga que llegaron al nivel 1 de CIES, que están acreditados por CASEI, nunca van a tener el nivel de competitividad que tendrán otras carreras que están inmersas en regiones que tienen las carreras ad hoc al contexto productivo. Que se tiene que hacer un esfuerzo, sí, se tendría que hacer un esfuerzo diferenciado para identificar primero cuáles serían las potencialidades productivas de la región y tener la paciencia de que estas potencialidades, una vez identificadas, los profesores y los alumnos puedan contribuir a desarrollar o a lo que sería a contribuir al desarrollo del ecosistema productivo de la región, de tal manera que desde esa óptica los egresados pudiéramos asegurarles que tienen la probabilidad de quedarse en esa región. Es en parte lo que les pudiera decir. Me puedo llevar aquí 2 horas y les puedo explicar con lujo de detalles la óptica desde la cual yo veo las cosas. Estas cosas no las supe yo de oídas. Tengo la fortuna de que me haya invitado el licenciado Guzmán, el doctor de la Garza, aquí presente, a hacer desde el inicio de los CIES, a participar en las evaluaciones a las carreras de ingeniería. Y ahí me fui percatando también de cuáles son los distintos Méxicos que existen en este país tan bondadoso que tenemos, que nos aguantan, ¿no? Y también desde la óptica de la consultoría, ver cómo las necesidades de los empresarios pues no se ven satisfechas cuando tratan de contratar a un egresado. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo o no están cubriendo las necesidades que ellos están requiriendo. Entonces hay divorcios entre unos y otros. Algunas regiones sí han hecho esfuerzos por tratar de acercarse, sin embargo no es la práctica cotidiana. Más bien son casos muy aislados, debería de ser una práctica cotidiana. Entonces, ahí tenemos un gran reto de cómo mejorar la calidad de la educación superior. Yo creo que corresponde mucho a las cabezas. Otra de las cosas que veo también es los directores, los rectores, que las presiones que están viviendo hoy día son muy, muy diferentes a las que se vivían hace algunos años. Entonces, su marco de actuación cada vez es más acotado. Y entonces se requiere ya no nada más de una visión, sino se requiere de un cuerpo de notables que permitan ayudar a ver por dónde
tendría que ir a una institución de educación superior. Dejo hasta aquí esto, seguimos platicando al respecto. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Toca ahora la lectura de la semblanza del maestro Gustavo Santín por parte de la licenciada Lucelena Aguilar Estrada. Sí. Maestra, si fuera tan gentil, maestra Lucelena. Sí. Buenas tardes. Bueno, me toca leer la semblanza del doctor Gustavo Santín, oriundo de la ciudad de Toluca y poblano por elección, caracterizado por ser una persona solidaria, gran amigo y buen padre, comprometido con la educación. Cursa sus estudios de media superior en la preparatoria Benito Juárez García de la Universidad Autónoma de Puebla y obtiene el título de profesor de educación primaria en el Instituto Normal del Estado de Puebla en 1969. Posteriormente, estudia la licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM, Ciudad de México, obteniendo el grado de licenciado en Economía. Buscando su desarrollo académico, realiza estudios de maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la maestría en Administración Pública en el ámbito estatal y municipal en el Instituto Nacional de Administración Pública. Capítulo Puebla. En el año de 2007, cursa el doctorado en Derecho en el Instituto Universitario de Puebla. Ha brindado su apoyo y asesoría a las Secretarías de Educación Pública de los estados de Guerrero, Michoacán, Tabasco y Chiapas. En el sector público, se ha desempeñado como docente de educación primaria en la Ciudad de México, director de la participación social de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, secretario de Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, director del plantel Puebla 1 del CONALEP, director de Documentación y Estadística del Gobierno del Estado de Chiapas, coordinador académico de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México y docente de la Facultad de Economía de la UNAM, llevando a la par colaboraciones por más de 20 años en la columna semanal Maestros del periódico La Jornada de Oriente. Fue director general de la revista Conceptos, el periódico mural Mexitil, publicaciones oficiales de la SEP Puebla y en alguna ocasión fue colaborador del periódico El Nacional. Cabe destacar que no simplemente se ha limitado a adquirir conocimiento, sino que también lo ha llevado a la práctica, sabiendo que el conocimiento no debe quedar solo en una persona y que se debe compartir para el alcance a otras generaciones. Actualmente es rector institucional del Sistema Instituto Universitario Puebla y coordinador ejecutivo de la Asociación de Universidades e Instituciones de la Educación Media Superior y Superior, organización no gubernamental sin fines de lucro de carácter regional. Bienvenido, doctor. Gracias. Caminamos por una vertiente diferente. Vamos a platicar algunos datos, a traer sobre la mesa algunos datos que nos van a permitir conocer cuantitativamente la situación en la que se encuentra inmersa la educación superior en nuestro país. Perdón, pero ya. Planteamos que nos encontramos en un ambiente de crisis económica, de renegociación del carácter autónomo de las universidades públicas, provocado por la eliminación de la autonomía universitaria
de la fracción séptima del artículo 3 constitucional de la oferta por otorgar educación universal, laica, gratuita y obligatoria, y también la superior a quien lo solicite. Hemos estado platicando reiteradamente en los últimos días, en los últimos meses, del quebranto financiero que tienen algunas instituciones. La UAM es una muestra. El conocer que las demandas de los trabajadores no van a la par con la solvencia financiera de las instituciones nos lleva a polarizar actitudes, y si bien estamos en un nuevo gobierno en donde existe una mayor libertad de actuación para los sindicatos, también es cierto que la sociedad finalmente paga los costos de la educación superior. El sistema educativo mexicano cuenta, hay 3 fuentes, las consultamos, cuenta en 2017-2018 con 36 millones y un poco más de estudiantes desde preescolar hasta posgrado. De ellos, 4,5 millones cursan estudios de educación superior en escuelas públicas, 2,954,000, y en escuelas particulares, 1,607,324 alumnos y alumnas. Este porcentaje equivale al 16% del total de los estudiantes. Tenemos un sistema de educación superior robusto, pero no lo necesario. Efectivamente, debe crecer y debe crecer mucho más. La población escolar reportada muestra un equilibrio entre hombres y mujeres. En las estadísticas del año pasado solamente había 10,000 estudiantes más varones que mujeres. Este año seguramente ya superaron las mujeres a los varones en educación superior. La cifra que nos mencionan, la publicación correspondió a Otto Granados y a Toño Ávila, es reciente, incluye estudiantes de posgrado, de normales y de técnico superior universitario. Esta cifra de 4,561,792 incluye a la totalidad de los subsistemas de educación superior. El 35% de la demanda total de educación superior es atendida por instituciones de educación particular. Es el último dato. De manera desagregada, se establece que el 33% de la licenciatura es atendida por escuelas particulares y un poco más en posgrado. Efectivamente, el 60% de quienes estudian posgrado lo cursan en una institución de financiamiento privado. ¿Ande? Sí. La OCDE que interviene mucho en nuestro país y que muchos maestros de la CENTE no quieren ni siquiera la quieren como referencia, nos señala que de cada 100 alumnos que ingresan a la primaria, solamente 21 terminan la universidad. Y de ellos, 4 estudian una maestría y 1 llegará al doctorado. Es decir, estamos en una situación realmente de desequilibrio. El 1% de los mexicanos del rango de edad de entre los 25 y los 64 años tiene una maestría, solamente el 1%. Entonces, hacen falta instituciones de educación superior. No son suficientes las que tenemos, ni en calidad ni en cantidad. Solo el 17% de quienes tienen entre 25 y 64 años de edad
solo el 17% tiene estudios universitarios. Realmente es solamente 1 de cada 5 mexicanos de este rango de edad. En el contexto internacional, solo 1 de cada 5 alumnos en México posee estudios completos de licenciatura, lo señala la OCDE, en tanto que la media de los países agrupados en la OCDE es del 42%, es decir, 2 de cada 5. Estamos a la mitad de lo que tiene España. España tiene el 42%, México el 21%. En Noruega, 1 de cada 2 personas, el 48%, asiste a la universidad. Pero en Canadá, 3 de cada 5 de los jóvenes que están en edad de cursar va a la universidad. O sea, si en Canadá, que es un referente muy cercano, tenemos a 2 estudiantes más por cada 5, la verdad es crítica, pero si nos comparamos con Corea, en Corea el 70%, 7 de cada 10 asisten a la universidad. Que el doctor viene de por allá, entonces trae los datos de muy viva voz. Este cuadro de referencia que traemos aquí y que se los podemos dejar por si lo quieren consultar, lo publica el CIRE. El CIRE es un documento que generan, una base de datos que genera el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Es una de las cosas buenas que realiza el Instituto Nacional. Hay otras en las que muchos de los docentes no están muy acordes, pero si consultamos la base de datos, el CIRE es un sistema integral de resultados de evaluación. Nos encontraremos bastante a gusto porque es profundo el estudio que realiza el instituto. Esta es la situación que tenemos. El 70% del financiamiento a la educación superior proviene del Estado, contra el 91% que dedica el Estado a la educación obligatoria. O sea, el 30% restante corresponde a la inversión privada en superior y solamente el 9%, incluido preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, es cubierto por particulares en educación obligatoria. La situación se complica porque la iniciativa de ley que el 12 de diciembre envía el titular del Ejecutivo a la Cámara de Diputados establece que la educación es un derecho para cualquier mexicano y que la finalidad de la educación es obtener mejores condiciones de bienestar. La misma iniciativa plantea que la educación será universal, gratuita, laica y obligatoria, y acota que la educación media superior y la superior serán obligatorias. Modifica también alguna fracción, modifica el 31 constitucional para responsabilizar a los padres por el avance que tengan los hijos en la escuela, pero también traslada este texto al tercero constitucional. Si bien el padre sigue siendo un acompañante del proceso de educación, no es un actor del proceso educativo. La ANUYES ha externado su preocupación. La gratuidad implicará, según menciona Sergio Valls, 13,000 millones de pesos menos que obtienen las universidades públicas, las escuelas públicas, por concepto
de ingresos autogenerados y muchos de ellos están vinculados a la matrícula. Si bien es cierto que en la UNAM sigue costando, creo que 2 pesos el inscribirse año con año, esto es lo que a mí me costó, creo que sigue costando lo mismo después de 40 años. Pero muchísimas universidades obtienen un gran porcentaje de su presupuesto regular por los ingresos propios. Al determinarse que va a ser gratuita la educación superior, estos recursos dejarán de cubrirse a las universidades. Si sumamos los 13,000 millones de pesos de autogenerados menos, a los 19,000 millones de pesos que por adeudos tienen a las universidades en paro, algunas de ellas, no es únicamente la metropolitana, hay otras más, hay otra más, por ejemplo, no recuerdo el nombre, pero hay otra más, hay ya una cantidad cercana a los 35,000 millones de pesos. Si sumamos que para alcanzar los niveles internacionales requerimos por lo menos incorporar a 50,000 estudiantes más, cada año son 200,000 los que no son aceptados en las instituciones de educación superior, pero solamente incorporar a 50,000 más le costaría al Estado 7,000 millones de pesos. La suma de los 3 conceptos es de 39,000 millones de pesos. ¿Mandé? Pero si hubiese una gran transferencia de estudiantes de las escuelas particulares al sistema público, que ahora será gratuito y de libre acceso, tendríamos que multiplicar una cantidad aproximada del costo que en las universidades públicas tiene un estudiante. El Estado tiene que pagar en la UNAM 125,000 pesos anuales por cada muchacho, por cada señorita que asiste. Si multiplicamos esto por 1,607,324 alumnos que tiene la universidad, estaríamos hablando de 187,500 millones de pesos más. La situación sería crítica, dramática, lo que nos ha llevado a hacer un planteamiento de alianza estratégica en las universidades de bajo costo, que tienen mucha calidad académica, pero que no se mueven con los estándares del Tecnológico de Monterrey, en donde un estudiante cuesta aproximadamente 1 millón de pesos al año, que tienen que aportar los padres de familia, o de este tipo de universidades. En Puebla hay 7 a las que les nombramos, las 7 hermanas son parte de un consorcio en donde está la Universidad Iberoamericana, el TEC de Monterrey, la Universidad de Anáhuac, la Universidad del Valle de México, la Universidad Madero, que es una muy vieja universidad metodista que funciona en la ciudad de Puebla con muy buen referente. Bueno, si habláramos de esos costos, la cantidad se multiplicaría, pero simplemente si recurrimos a las instituciones que por todos lados están floreciendo, formadas por exuniversitarios que dejaron de hacer grilla política y que ya no pensaron en ser ningún rector como el que se tiene en la Universidad de Guadalajara o en la Universidad de Hidalgo, que se perpetúa a través de los organismos parauniversitarios. Pues muchos se han retirado, han generado instituciones de financiamiento particular y hemos propuesto en la Asociación de Universidades que presido formar una alianza público-privada con el Estado, generar instrumentos de portabilidad y convertirnos en sucursales de las universidades. La Universidad Nacional no es una universidad nacional, es una universidad de la Ciudad de México, fundamentalmente porque tiene algún campus en Morelia, otro en Yucatán, pero realmente no es una universidad nacional. Las universidades estatales son universidades de la capital del estado,
fundamentalmente. Ni siquiera la Universidad Veracruzana, con su crecimiento regional, tiene el mismo número de planteles de los que goza la universidad particular ligada al obispado de Jalapa, más importante de Veracruz. Entonces, este planteamiento de alianza público-privada llevaría a que el Estado reconozca que los particulares tienen instalaciones adecuadas para muchas carreras, no para todas. La Universidad Nacional y el Politécnico Nacional son los referentes y son los ejemplos a seguir, pero en otras áreas sí cuentan las universidades particulares con las condiciones necesarias para que los muchachos salgan bien preparados. Entonces, si realmente hiciéramos que la Universidad Nacional fuera nacional y determinara planes y programas, y las universidades particulares pusieran sus instalaciones y sus plantas docentes, que son conformadas también por maestros universitarios en la época en la que no existían ningún tipo de estímulos, no existía el Sistema Nacional de Investigadores y por lo tanto no había la capacidad para que las universidades, para que quienes trabajaban en las universidades públicas incrementaran su salario. Y entonces muchos de los maestros, la base de nuestros maestros en las escuelas particulares están formados en la universidad pública. En Puebla hay una universidad particular que se llama Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, que recurrió a sus enemigos ideológicos y que tiene fundamentalmente ahora a maestros formados por la Universidad Autónoma de Puebla, que ya se jubilaron, muy jóvenes, 55 años, que están en las mejores condiciones, que reciben su beca, su estímulo por ser parte del Sistema Nacional de Investigadores, pero que también ahora están dándole solidez a una universidad como estas. Y así está la Anáhuac, y así está el TEC de Monterrey, y así están todas las universidades particulares, incluso las más exquisitas y las que forman parte del consorcio. Estos son datos que están a la mano de todos, que podemos consultar, pero que sí nos dan un panorama. Si queremos crecer, debemos crecer con imaginación. Efectivamente, si queremos garantizar la gratuidad, pues el Estado tiene que pagar y tiene que determinar en dónde va a pagar y a qué costos va a pagar. Y entonces, un universitario en la UNAM podría ser sustituido por 4 universitarios en una escuela particular. Hay escuelas particulares que no cuestan arriba de 50,000 pesos al año y que tienen muy buenas condiciones de desarrollo porque su propio historial lo muestra, ¿sí? Entonces, esta propuesta de alianza público-privada la trabajamos con Carlos Márquez Pérez, que ahora es jefe de la oficina del secretario de Turismo, de Miguel Torruco, pero que hace algunos años fue director general del CONAFE. Él fue director general los 2 últimos años de Cedillo y los 2 primeros de Fox. Entonces conoce de lo que habla. ¿Por qué? Porque fue el responsable de negociar el financiamiento que en ese tiempo nos dio el Banco Interamericano de Desarrollo para lograr realmente que el sistema de educación básica fuera universal. Y el CONAFE con ellos generó la figura del instructor comunitario, que no es un maestro, que es gente capacitada, gente de secundaria, que quiere seguir estudiando por medio de una beca, pero que da los resultados de llevar educación a las zonas mucho más alejadas que podemos imaginar. Trabaja con 3, 4, 5 niños de preescolar, 2, 3 de primaria,
y está capacitado para que sus alumnos adquieran las destrezas mínimas que les permitan incorporarse a otros niveles de educación. Habría una portabilidad. De un lado, las instituciones rectoras, que son las universidades autónomas, otorgarían planes y programas y verificarían el funcionamiento de la institución particular. Sacar una incorporación a la UNAM es mucho más complicado que lograr esa incorporación en un sistema estatal o incluso en el sistema federal. No he ensayado con el Politécnico, pero también debe ser bastante riguroso. La supervisión escolar de la Universidad Nacional Autónoma de México hace honor a su nombre, es realmente una supervisión que no te permite que otorgues estudios, sino garantizas el mínimo de condiciones en términos de metros, salones de cómputo, libros, bibliografía, suscripción a revistas nacionales e internacionales. Estas son las condiciones que yo podría platicarle. Es otra cara de lo que el doctor, preocupado por la calidad, puede revisar en las instituciones que ahora se dedican a vender certificaciones de calidad, porque eso es realmente lo que hacen también. Pues les agradezco mucho. Nos corresponde ahora a escuchar a Sandra Reyes Pichardo, quien hará la lectura de la semblanza del ingeniero Rafael Gómez Rodríguez de la Universidad Europea. Sandra, si eres tan amable. Gracias, buenas noches. A mí me tocó compartirles la semblanza del ingeniero Rafael Gómez Rodríguez. Dentro de su formación académica encontramos su ingeniería industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, la maestría en alta dirección de centros educativos por la EGADE de la Universidad Politécnica de Madrid. Dentro de su trayectoria encontramos el Premio Nacional a la Cultura en España, la Medalla de Plata al Mérito a la Emigración otorgada por el Reino de España. Es fundadora en España de Colegios Teide, Centros EASE de Formación Profesional, Centro Didáctico, Colegio Marín Amat, Audiolingua, Centros de Idiomas, responsable de la formación profesional de las factorías FASA Renault en Valladolid, España. En México es fundador de Colegios Brighton, Liceo Europeo, Universidad Europea, Centros de Posgrado de la Universidad Europea. Actualmente es rector institucional de la Universidad Europea, director de los Centros de Posgrado de la Universidad Europea. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes, bueno, ya noches. Fíjese, he oído, como no puede ser de otra manera, con mucha atención los dos ponentes que me han antecedido. Desde el ámbito de la educación pública, dos visiones complementarias y distintas. Me ha sorprendido que el doctor de mi izquierda, perdona que no me acuerde del nombre, tenga el conocimiento fino de detalle. Son datos, los datos pueden gustar o no, pero son datos reales. Y luego el conocimiento que tiene de la situación de la educación privada superior en México. Junto con el complemento que le voy a dar, va a salir hoy con otro doctorado, porque van a ver desde el ángulo, desde la perspectiva de la educación privada, lo que está lloviendo en México. Van a ver. Hasta no hace muchos años, hasta hace 9 o 10 años, había 3 o 4 grupos de educación superior privada fuera de las universidades de élite, como son las llevadas por religiosos fundamentalmente. Bueno, y el TEC de Monterrey, ¿no? Bien. Pero fíjense lo que voy a decir, emerge con bastante fuerza un grupo de educación privada, unos escalones más abajo que estas instituciones de prestigio, que es la Universidad del Valle de México. Lo fundó el padre de un gran amigo mío, Pepe Ortega, que la hizo crecer espectacularmente y con un estándar de calidad de verdad muy bueno,
la relación calidad-precio extraordinaria, ¿no? Bueno, pues crece, crece y crece, y viene un fondo de inversión de Estados Unidos, Silvan, y compra así, bumba, bueno, compra el giro, compra la universidad y el fondo de comercio, es decir, compra la facturación de la universidad y sus reconocimientos. Y renta, bien rentado en dólares, las instalaciones. De tal suerte que algunas que no eran suyas, las traspasó de alguna manera y otras las rentó muy bien rentadas en dólares. Bueno, producto del éxito de esa primera incursión de fondos de pensiones de Estados Unidos, de fondos de jubilados, viene otro fondo superior y compra Silvan, es decir, la Universidad del Valle de México, y al mismo tiempo la Unitec. Silvan compró de una tacada toda la Universidad del Valle de México y toda la Unitec. La Unitec había sido formada por una facción que salió de la Universidad del Valle de México. El ingeniero Guerra, un gran amigo mío, lamentablemente ya no está entre nosotros. Bueno, pues si eso no era suficiente, compran también casi de una tacada la Universidad Europea de Madrid, que yo fundé hace muchísimos años cuando se llamó el Centro Europeo de Estudios Superiores. Por cosas que no vienen a cuento, porque haría mi intervención muy larga, yo me salí de esa organización, éramos muchos directores, muy complicado el día a día, y yo vendí mis acciones. Me reservé, cosa que no sé ni cómo, porque casi no me lo explico, me reservé el nombre internacional de la Universidad Europea. Yo ni había venido a México, ni pensaba venir a México, porque bueno, dentro de la colonia española cada mundo es un mundo, ¿no? Bueno, pues vengo a México para otras cosas. De momento, yo ya tenía una cadena de escuelas importantes en México, ninguna universidad. Llegábamos hasta formación profesional, hasta carreras técnicas sofisticadas, pero no educación superior. Vengo aquí producto del éxito de uno de los liceos en Aeropuerto, porque pasó de 0 a 2.000 alumnos prácticamente en 2 cursos y medio. Incluso en el IPADE me invitaron y fue un caso paradigmático de éxito y demás, ¿no? Me invitan a un centro de estudios superiores y yo siempre tuve pues, la curiosidad de cómo funcionaba la educación superior en México. Ya tenía yo varias preparatorias fundadas y funcionando, que existen todas. Bueno, pues arrancamos en Ecatepec con unas instalaciones muy reducidas, pero como hacía falta, cualquier oferta era buena para educación superior, las cosas han cambiado mucho. Arrancamos y ahora seguiré porque voy a decirles a ustedes por dónde van los grupos fuertes que hay en educación privada. Automáticamente después de que compre un fondo de pensiones, un fondo de jubilados a la Universidad del Valle de México, a la UNITEC y a la Universidad Europea, viene otro grupo, la Universidad de Insurgentes, de otro gran amigo mío, fuimos presidentes. Hay 2 organizaciones importantes de educación privada en México, FIMPES, que aglutina a todas las universidades de élite y otras de medio nivel, y luego ALPES, la Alianza para la Educación Superior, que aglutina las universidades que decía el doctor, universidades muy económicas, pero que están cumpliendo una función extraordinaria, con muy pocos recursos. Y nosotros ya tenemos representantes en Michoacán, Yucatán, Tabasco, Puebla. Son una asociación regional que está creciendo mucho. Bueno, pues fíjense si hay, qué bueno que hay aquí un panel de expertos, porque al final vamos a hacer una panorámica muy completa de cuál es la situación actual de la educación. Esto debe dar lugar a otra segunda convocatoria, porque nos vamos a dejar muchas cosas atrás, no va a haber tiempo hoy. Bueno, pero fíjense, viene la Universidad de Insurgente y viene un grupo chileno, con fondos también de inversiones de jubilados chilenos, y compra una tacada a la Universidad Insurgente. 23 planteles con 30.000 alumnos. Hace 1 año y medio. Pero hace 9 años, en una comida, yo soy amigo
de Valentín Díez Morodo, que ustedes conocen perfectamente porque, bueno, es una persona muy conocida, ¿no? Una vez al año, y por mi condición de presidente de los andaluces en México, una vez al año nos reúne a todos los presidentes de los centros españoles y en una comida fraternal nos ponía al día cuando Valentín tenía los apoyos que ha perdido, claro está, ¿no? Pues me sienta al lado María Asunción Aramburu Zavala, una de las propietarias de la cervecería Modelo, junto con Valentín y el grupo de los González Díez, que vendieron en 23.000 millones de dólares, ¿eh? Y no estaban solos, cada familia tenía un fortunón tremendo, ¿no? Bueno, voy a abreviar, pero quiero que tengan ustedes esa información porque no estamos todos los días juntos y conviene, ¿no? Se sienta María Asunción Aramburu Zavala a mi lado y me dice, ¿tú qué tienes? ¿Ferreterías? Digo, no. ¿Entonces qué tienes? ¿Mueblerías? Digo, no. ¿Entonces qué tienes? ¿Hoteles de paso? Digo, no. ¿Entonces qué tienes? ¿Gasolineras? No. Dice, ¡joa! Pero entonces, ¿a qué te dedicas? Digo, bueno, pues tampoco tengo cervecerías como tú. Yo me dedico a la educación y tengo una red de escuelas, entre ellas un grupo ya de universidades y que tenemos pues implantación desde, bueno, y tengo colegios también, los colegios Brighton, ¿no? Entonces sí tengo una visión holística porque toco casi todos los niveles académicos, ¿no? Bueno, la comida se la pasó preguntándome de cómo funcionaba la educación privada en México. Me invitó, estaba casada entonces con el embajador de Estados Unidos aquí, Tony Garza. Tony Garza, sí, ya no está. Bueno, digo, ya no está casada con él. Total, me vuelve a preguntar y me estruja hasta donde les conté. Al poco tiempo tira de sequera, tiene 54 universidades en toda la República Mexicana y tiene ya casi 60.000 alumnos, junto con una escuela de gastronomía también, Corbus, que le sonará por lo menos, ¿no? Bueno, ya tenemos 3 grupos comprados por fondos de inversión. La Universidad del Valle de México y la Unitec, la Universidad de Insurgentes y alias universidades. Pero termino porque ahora verán dónde viene lo bueno. Un grupo de universidades de medio pelo, la Universidad ISEL, propiedad del dueño del Economista, de Jorge Nasser, un figura, y propiedad también de Mexicana de Becas, otro fondo de inversión para proteger a los alumnos en el futuro, pues si tienen algún problema de familia, ¿no? Bueno, pues el año pasado constituye la fibra la fibra educativa, hace una convocatoria pública y consigue 9.000 millones de pesos para comprar universidades. Ya tiene 58 instituciones de educación superior y tiene prevista comprar por lo menos otras tantas. ¿A dónde voy a parar yo con esta intervención que tengo? Señores, el panorama está cambiando mucho en México y muy rápidamente. Y con el cambio de gobierno, que va a haber muchos problemas, la educación privada va a crecer espectacularmente porque está contando, en primer lugar, con una coyuntura propicia y en segundo lugar, con una cantidad de dinero espectacular. Y estos son datos. Igual que el doctor decía antes, estos son datos, ¿no? Entonces, fíjese que ya una organización como la mía, nosotros tenemos 18 campus, entre preparatorias, las universidades y 3 colegios hasta secundaria, los colegios Brighton. Los liceos europeos, que son politécnicos también, porque somos muy fuertes en bachilleratos tecnológicos, que ahora hablaremos un poquitín de ese tema, porque estamos involucrados en un proceso de educación dual, que otro día hablaremos detenidamente, que es el futuro de la educación tecnológica, que es la imbricación entre la escuela y la empresa. Todo lo que no sea eso, tengo un proyecto en Querétaro extraordinario para montar una universidad politécnica y otras muchas cosas, pero a lo que voy. La Universidad Europea arranca en un centro de educación superior muy pequeño en Ecatepec, en la avenida más importante de Ecatepec, y me invitan, yo estaba entonces de vicepresidente en Alpes, me invitan a Chile a un congreso, hace casi 20 años ya, o 20 años, y se sienta al lado mío el rector de la Universidad de los Andes, acabo de estar en Chile yo con ellos ahora también, y me dice, nosotros estamos programando las licenciaturas en 3 años y el posgrado en 2 años, de tal suerte que 3 para grado y
2 para posgrado, significa que en el tiempo en que normalmente se hace una licenciatura o una ingeniería, 5 años, se puede terminar perfectamente un posgrado y no es igual para nada un individuo que sea licenciado en Derecho generalista que un gran abogado. Un estudio de posgrado le da a una persona un conocimiento específico y un nivel superior que el que lo discute porque no está identificado con el tema. Entonces, vengo, se lo propongo a la SEP, me quedo ahí una semana más, me dan todos los planes y programas que tenían y tal, y la SEP en México, en contra de otras instancias, sí está abierta, de tal manera que si se sustenta bien y los planes y programas cumplen, claro, a rajatabla con la normativa, pero en un sistema compacto, sin solución de continuidad, con muy pocas vacaciones, caben perfectamente todas las horas lectivas, caben perfectamente, y claro está, todos los créditos que acreditan una licenciatura. El que tenga alguna duda, le invito a que visite uno de nuestros centros y se les explica el tema. Llevamos 20 años de tener 3 años la licenciatura. Son licenciaturas generalistas, ¿eh? Ahí no cabe las ingenierías, no cabe medicina, no cabe lo que hablábamos antes, ¿eh? Son escuelas de negocios, son escuelas de humanidades, etcétera, etcétera. Bueno, pues pasan los años y casi todas las universidades de mi entorno competitivo implantan las licenciaturas en 3 años y 2 años de la maestría, de tal manera que en 3 más 2 redondean por completo su formación y salen con un estudio de posgrado, educación superior. Bueno, pues nosotros lo planteamos de esa manera y las maestrías con un doble propósito. Con el 50% en 2 años, y ya prácticamente están trabajando los sábados fundamentalmente y en línea. Con el 50% de los créditos en el primer año se consigue un doble propósito. Primero, titularse automáticamente porque equivale a cualquier otro sistema de titulación, infinitamente superior a una tesis improvisada y de cualquier manera. Y el 50% de un posgrado. Pues al año siguiente reciben el certificado de maestría, y en 3 más 2 es el grado para 3 y 2 para el posgrado. Pasan los años, vienen los acuerdos de Bolonia en la Unión Europea y se implanta hace 5 años 3 más 2 en Europa. 3 años para el grado y 2 años para el posgrado. Manda lo que les conté, que llevamos 20 años haciéndolo en México, el tema de 3 años para el grado y 2 años para el posgrado. Este tipo de universidades, que el doctor me he dado cuenta que sí conoce, por cada una serie de datos que solamente los dan los que conocen en detalle, ¿no? Este tipo de universidades son las que van a crecer, son las que van a llegar a rincones insospechados porque, en efecto, son muy asequibles. Yo les puedo decir a ustedes que con lo que vale un alumno, con lo que cuesta un alumno al Estado en la UNAM, se atienden perfectamente 4 o 5 alumnos en una universidad privada. ¿Cómo? Optimizando hasta donde les conté todo el tema. Y hay gente que no por falta de conocimiento no se dan cuenta que al hablar de educación superior, educación en general, pero hablar de educación superior, hay que hablar que la educación superior en México tiene 2 componentes. La pública, como no puede ser de otra manera, como en cualquier país desarrollado, y la presencia de la educación privada. La oferta global, la oferta holística, es la suma de la educación pública y la educación privada. En Europa, que aquí no, que habría que haber copiado ese tema, hasta educación media superior hay varios tipos de ayuda, que se llama la educación concertada, de tal suerte que el padre, los centros educativos reciben, aquí ya no sería posible porque a las instituciones no se le va a dar ningún tipo de ayuda con las nuevas normas, ¿no? Bien, pero allí no, ni en Alemania, y en Francia, y en Italia, etcétera, etcétera. En algunos sitios hay lo que es el bono escolar, que le dan al padre un bono todos los meses para que elija la escuela que crea conveniente. Bueno, y luego existen los conciertos, que pueden ser al 100%, donde el Estado le paga a la escuela el equivalente a la cuota mensual, que al final es anual, para exonerar al padre de que tenga que pagar. Hay otros acuerdos al 50% y como mínimo el 25%. Aquí no solamente nunca han ayudado a la educación privada, sino que nuestro querido presidente Peña le quitó cualquier tipo de estímulo a la escuela privada
y la equiparó a cualquier sociedad anónima, cosa que no ocurre en ningún sitio del mundo. Pero eso tenemos que agradecerle, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas que tiene la educación pública frente a la privada? Hombre, ya todos lo conocemos. La calidad, porque tiene unos presupuestos extraordinarios, las instalaciones, pero ya están creciendo, que es donde quiero poner énfasis, universidades privadas que dentro de su ámbito están haciendo una labor extraordinaria. Y vuelvo a decir, porque antes lo apunté, ¿dónde está la maldad si una institución privada no le cuesta nada al Estado la infraestructura, no le cuesta nada al Estado el equipamiento, crea puestos de trabajo y paga impuestos? ¿Dónde está la maldad? ¿Dónde está la maldad? Pues en que no le estás garantizando con cierta probabilidad de éxito que el egresado se inserte en el mercado laboral. Al contrario, al contrario, al contrario. Las universidades privadas son infinitamente más especialistas en algunas áreas que la educación privada, que la educación pública. Eso para nada, de verdad. Es más, te aseguro yo a ti que a nivel internacional tiene más prestigio un individuo graduado en una universidad privada buena que en una pública. Y yo soy de escuela pública, cuidado, que yo me formé en escuela pública y pues, mi padre no tenía dinero, yo me puse a trabajar y soy profesor porque tuve que empezar a dar clases de matemáticas porque claro, me tenía que ganar la vida en Madrid y estudiar ingeniería en aquel tiempo era muy difícil y soy de escuela pública. Y todos mis hermanos, pero no, es que conviene, estamos en un ambiente universitario y conviene cada uno que saque sus armas, La educación privada no hay que inventarla, existe porque tiene su lugar. Y además pagan por ella, algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no? Digo yo. Entonces yo soy un genuino representante de la educación privada y estoy en mi sitio defendiendo la educación privada. Así es que, en vez de seguir hablando, porque esto sería muy largo, yo creo que en una parte interactiva pues nos sometemos a las preguntas que ustedes crean convenientes y aquí estamos a sus órdenes con mucho gusto para completar aquella información que haya sido insuficiente. Así es que muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No cabe duda, el ingeniero Rafael Gómez Rodríguez evidentemente pone otro de los elementos más dentro de esta discusión del día de hoy sobre el tema educativo. Le solicito al público que quiera hacer uso de la palabra con todo gusto para darle seguimiento. Ok, entonces, casi fue al mismo tiempo, Maestro, sí es tan amable. Sí. Bueno, sí. Buenas noches. Mi nombre es Luis de Luna y en primer término quiero agradecer infinitamente esta visión que nos dan sobre el modelo educativo, más bien sobre la estructura educativa superior en México, que a mí me parece fabuloso. Yo tengo a lo mejor tres preguntas. La primera, le preguntaría al doctor si no tiene que haber una correspondencia entre lo que se produce en las universidades con lo que demandan las empresas, porque nosotros conocimos infinidad de casos de personas que llegan a tener hasta doctorado y son taxistas. Entonces, esa condición me gustaría saber cuál es su visión. La segunda, usted nos da datos muy claros en el sentido de cómo está distribuida la matrícula en los niveles educativos. Yo pregunto, ¿por qué en el nivel superior tiene más participación el sector privado que el público? Particularmente porque es mejor negocio, sería la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, y es con lo que sostenía el doctor también, yo participé, soy fundador del CONALEP, y en el CONALEP exactamente establecía esa figura que habla el doctor, en el sentido de hacer los planteles correspondientes a la vocación de ese lugar. Y tenía tres particularidades. Primero, que la construcción de los planes de estudio estaba fundamentada en esa necesidad. Segundo, que la matrícula se cerraba cuando hubiera saturación. Y tercero, que los profesores que estaban en esos planteles eran de altísima calidad porque correspondían al aparato productivo que estaba ahí trabajando, razón por la cual no tenían que ser maestros de tiempo completo.
Yo le pregunto, ¿esa aplicación se podía hacer en la educación superior? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, sí, un segundito. ¿Escuchamos la siguiente pregunta? De una vez. Muchas gracias. Mi nombre es Raúl Fraga Juárez y agradezco mucho la oportunidad de escuchar estas muy interesantes y bien documentadas posturas y aportaciones de los conferencistas de hoy. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero preguntar cuál es el impacto que la indefinición en cuanto a la reforma educativa en México pudiera tenerse en la nueva línea de política educativa del nuevo gobierno federal en el terreno de la educación superior. Punto número 2, ¿cómo impacta el hecho de que las restricciones o los topes de ingresos salariales en México se establecen ahora a partir de lo que gana el presidente de la República, y esto está generando el fenómeno de la expulsión de especialistas, de profesionales con un alto nivel de expertise, que en México ya no tienen las posibilidades de mantenerse laborando en estas condiciones? Y lo último, hace 60 años llegó la primera computadora a México, la trajo la Universidad Nacional Autónoma de México para la entonces Dirección General de Estadística, que después se convertiría en el INEGI, y al paso de los lustros se contabilizaba por números los aparatos o computadoras que se tenían en México. Sin embargo, con la llegada del nuevo siglo, se ha dado un importantísimo avance en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, al grado de que el día 17 de mayo, Día Internacional de las Sociedades de la Información y la Comunicación, entre otras cosas, se actualizan los datos sobre el número de internautas que hay en cada país. En nuestro país, de acuerdo a los datos del año 2018, ya había 79.3 millones de internautas. La pregunta muy concreta es: ¿cómo impactan las nuevas tecnologías digitales el campo de la educación superior? Si nos atenemos también al hecho de que hoy, precisamente este día, se cumplen 30 años de la incorporación o el nacimiento de Internet en el mundo moderno de México y obviamente en el contexto global. Gracias. La primera pregunta es con respecto a la correspondencia entre la demanda y el problema de la demanda y la pertinencia. Luego la matrícula de la superior. Bueno, yo también puedo responder al asunto del CONALEP. El doctor Hertz Valenzuela tuvo a bien designarme representante estatal y director del plantel Puebla 1 por intermedio de dos grandes amigos, Benjamín Gedín Galeana y Raúl González Zapaulaza. Cuando el maestro habla y nos señala que la educación tecnológica es no lógica, está hablando de cosas que están sucediendo y que pervirtieron el origen de las instituciones. Las instituciones públicas responden al interés público y por lo tanto la rentabilidad social tiene que ser claramente definida. Pero primero sucedió en los CONALEPs y ahora sucede en las tecnológicas, en las politécnicas y en otras universidades similares. Yo recuerdo perfectamente que el tabulador salarial en CONALEP se medía en función del número de alumnos. Cuando fui director del plantel Puebla 1, tenía por lo regular 2,000 alumnos y ya después regresó otro director que se bajó a 1,200 alumnos porque era
menor salario, pero era más cómodo. Tanto los CONALEPs como los politécnicos, como las tecnológicas, están recurriendo a trampas que no son propias del origen. Eran colegios técnicos y ahora no, ahora son colegios de servicios. ¿Por qué? Porque les está importando justificar su existencia social, y entonces tienes a un politécnico, soy miembro de la COPAES en Puebla, tienes a un politécnico que de repente está pidiendo abrir hotelería, justificando con el entorno, pero sin necesidad de justificar el avance tecnológico que pudiese tener una institución que forma parte de la Universidad Tecnológica de México. O sea, este tipo de cuestiones nos están pasando, y entonces las instituciones que tienen una gran finalidad de cubrir la parte técnica que requiere el aparato productivo, dejan de ser útiles a la sociedad porque se convierten en una escuela particular de cualquier otra naturaleza, porque están también buscando una rentabilidad que les es más propia a ellos, a la burocracia administrativa, para pervivir. Creo que las universidades públicas podrían ser mucho más especializadas, ser el parámetro de referencia científico, porque ninguna institución particular, tenga el capital que tenga, puede competir con el Politécnico o puede competir con la Universidad Nacional, ni en los estados. Y en ese sentido yo creo que el refrán dice muy bien: zapatero a tus zapatos, ¿no? Si tu vocación es técnica, tecnológica, pues lo que tienes que hacer es dedicarte a eso, a hacer una universidad tecnológica. Pero también es cierto que fracasó el esquema de CONALEP, porque a los jóvenes no les interesa estudiar en el campo ninguna carrera que tenga que ver con el contexto agropecuario. Entonces tienes por un lado el mercado y por otro lado la vocación natural que debería tener cada plantel. Esto nos pasó en Ajalpa, en el lugar de donde es oriundo Barbosa, uno de los candidatos a la gubernatura. Y tenemos ejemplos así, y tenemos ejemplos muy claros, ¿no? Las carreras que tienen éxito en CONALEP, las terminales, son fundamentalmente del área de servicios. Las de construcción, las de computación y otras similares quedaron en desuso. También es cierto que teníamos el derecho a contratar a la gente que era experta. Un soldador tenía que saber soldaduras, ¿sí? Y no se podía improvisar. Y en ese sentido, cuando teníamos conocimiento de causa, pretendíamos aplicar lo que nos mandaba la norma y el manual. Y efectivamente sacamos gente de muy buena calidad, pero eso tuvo que ver con ciclos. Desde que entró Deodoro, para acá cambiaron las cosas. Y ahora con la descentralización, aparentemente las oficinas centrales tienen el control normativo, pero no es cierto. Quienes definen son los gobernadores, porque estamos inmersos en un paripasu en donde el 50% de la inversión le corresponde a la federación y el 50% al Estado. Y en ese sentido, yo creo que este planteamiento, que tenía bases muy sólidas, que trataba de emular un esquema francés de tecnológicos, fracasó porque quienes están a cargo de diseñar las políticas públicas pervirtieron la función de las politécnicas y ahora de las tecnológicas y ahora de los tecnológicos de todo el país. Entonces, creo que sí debería existir una división social del trabajo en función de la inversión y en función de la necesidad social. Y efectivamente,
el Politécnico seguir generando los cuadros técnicos que requiere el país, porque también requerimos, los muchachos siguen queriendo estudiar derecho, contabilidad, administración, pero ahora estamos en condiciones de darle alternativas a este tipo de carreras, porque no es lo mismo estudiar administración que aplicar la administración a un negocio. No es lo mismo la administración pública que la administración privada. Y en ese sentido, las escuelas particulares, todos los que estamos en las escuelas particulares, somos o hemos sido funcionarios en el sector público. Y nos encontramos con que tenemos mucha mayor permeabilidad en la modificación de planes y programas de estudio que lo que hace una burocracia universitaria o una burocracia en el CONALEP. Yo para generar la carrera de mantenimiento de computadoras me eché 2 años en lo que demostré que NSR requería. Cuando me aprobaron la carrera desapareció NSR, ya se había ido del país, ¿eh? Y entonces hay algunas cuestiones que sí fueron innovadoras, pero que se han venido perdiendo porque quienes se dedican a la administración educativa no conocen el origen de las instituciones. ¿Qué es un negocio el de las instituciones particulares? Yo creo que podría decir que sí, en función de los grandes consorcios internacionales. O sea, tienen una administración de negocios mucho más eficiente, pero hay una serie de universitarios como los que en Puebla en algún momento trabajamos con Pepe Doher, que decidimos salirnos de la universidad para no convertir a la Autónoma de Puebla en una sucursal de la Universidad de Guadalajara o en una sucursal de la Universidad de Hidalgo. ¿Por qué? Porque efectivamente te puedes enquistar y puedes controlar la universidad, pero dejas de lado la libertad de elección y la libertad de decisión que debe ser propia de este tipo de instituciones, ¿no? Entonces, yo creo que fue un acto de congruencia el salir y hacer lo que sabíamos hacer. Finalmente, las cifras no mienten. La gente de 25 a 60 años, pues solamente asiste de manera marginal a la universidad. Y entonces, a pesar de que haya una política que señale la gratuidad, habrá nichos de mercado que nos van a permitir seguir funcionando. ¿Por qué? Porque la gente que está trabajando, que dejó la universidad por compromisos personales, los embarazos tempranos y muchas aristas, la pobreza, hay en la universidad pública carreras muy caras, ¿no? Que no son gratuitas, porque es gratuito el pago de la colegiatura, pero todo lo demás no. Entonces, ese tipo de cuestiones nos van a permitir que efectivamente las instituciones particulares no nos veamos como un mal necesario, sino como un bien necesario para el desarrollo integral de la sociedad. O sea, no tenemos por qué estar peleados con el gobierno a pesar de las nuevas políticas. Yo creo que si generamos modelos de participación conjunta, todos salimos ganando. El Estado, la sociedad, los estudiantes y quienes poco a poco hemos venido invirtiéndole, esperemos ser como Aramburo en algún tiempo, que hemos venido invirtiéndole nuestro capital humano. ¿Sí? Pues, permíteme, antes de que haya alguna pregunta, permítame, no me quiero ir de aquí sin darle un dato que me va a dar mucho gusto compartir con ustedes. Mire, todo no son malas noticias en México, ¿eh? Van a ver como todo no son malas noticias, ¿eh? Como ingeniero, claro, pues me sale lo que me tiene que salir porque uno quiere su profesión y no es corporativismo, pero es la realidad, ¿no? Mire,
está disputando México a nivel internacional ahora mismo, lleva un tiempo, claro, eso no se improvisa, más o menos el lugar 7º u 8º en la fabricación de automóviles. Vuelvo a decírselo, el 7º u 8º a nivel mundial. No, hágame caso, conozco el asunto, bien. 7º u 8º, si me está con España y andando, conozco el asunto y tengo datos. Bueno, pero bueno, usted tiene otros datos, pero mejor sería, ojalá, fíjese lo que le digo, ojalá, pero a lo que voy. Mire, poner en el mercado mundial un producto tan sofisticado como un coche, compitiendo con sociedades tecnológicas tan avanzadas como Francia, Alemania, España, Estados Unidos, Brasil, etcétera, etcétera, créanme que hemos crecido espectacularmente, espectacularmente. Y que en torno a poner un coche a funcionar, poner una agencia, hay un montón de industria auxiliar madura con una calidad espectacular, porque no solamente ensamblamos coches, todos con tecnología transferida, dicho sea de paso, no tenemos nosotros marcas propias, hay algunas cosas, pero bueno, no viene a cuento ahora. Pero la industria automovilista en México no es importante por sí sola en cuanto a vehículos terminados, acabados, ensamblados. Y lo de autopartes, espectacular. La exportación de autopartes de México hacia el mundo, especialmente con nuestros primos los gringos, claro está, con Estados Unidos. A ver cómo nos va a ir ese tema, ¿no? Pero bueno, fíjese lo que les voy a decir. Eso supone que a nivel tecnológico tenemos que hacer una reflexión en el país, sumar esfuerzos, porque la competencia es terrorífica. Y estar en la cresta de la ola, al nivel que México ha llegado, exige un esfuerzo añadido espectacular en ingeniería, en tecnología, en sistema, etcétera, etcétera. Hasta hace muy poco tiempo, yo llevé una formación importantísima en la Renault en España, hace muchos años, claro, antes de venirme yo a México, y llevo 20 y muchos años aquí, ¿no? Entonces se hablaba de electricidad y mecánica del automóvil, no había otra cosa. Si vieran ustedes hoy día un coche medianamente sofisticado, el soporte tecnológico que lleva, claro que puede ser de gasolina o diésel, claro, claro. Ahora ya estamos en otro tipo de energías, ¿no? Bueno, pero me refiero a esa parte. No vean ustedes el soporte tecnológico que lleva un vehículo hoy día. Hace falta estar al día y hace falta que las escuelas de ingeniería y la parte tecnológica de México haga una reflexión, todos los pensantes y todos los que estamos involucrados, y demos un impulso porque México ya se ha posicionado y puede tener mucho que decir en el futuro si nos lo creemos y hacemos cada uno el esfuerzo desde su ámbito. Desde luego que la Universidad Europea ya está en ello. Estuve en Saltillo hace muy poco. El líder de la CTM es un gran amigo mío, Tereso Medina, un gran amigo mío. Yo llevo también la Universidad de la CTM en Morelos. Me hice cargo de ella hace unos años, ¿no? No vean la sorpresa que me llevé en Saltillo, ¿eh? Me acuerdo y se me cae la baba, ¿eh? No me esperaba yo lo que me encontré ahí, ¿eh? Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Sí, las humanidades, claro, las ciencias comerciales, el derecho, etcétera, etcétera, pero hace falta, para desarrollar a México, creerse en que el desarrollo tecnológico es el que va a propiciar que México mejore su calidad de vida y darle muchas oportunidades. En eso diciendo un poco con el doctor, cuando España intentó ingresar en la Universidad Europea, se nos llenó a todos, íbamos a ser europeos. Y no nos dimos cuenta, por ejemplo, los ingenieros, que en efecto, cuando entramos en la Comunidad Económica Europea, hubo circulación libre de personas. Y yo, como ingeniero, me podía ir a Bélgica y poner un cartelito allí, Rafael Gómez Rodríguez, ingeniero industrial, proyecto, lo que yo crea conveniente. Pero no nos dimos cuenta que podía venir cualquier europeo a ponerse en la Gran Vía de Madrid a competir con nosotros. Entonces, señores, ¿en qué discrepo yo? Hombre, con el cariño y el respeto que me merece, ¿no? Nosotros estamos formando ciudadanos que no sabemos dónde van a trabajar, ¿eh? Entonces tenemos que formar ciudadanos globales para que compitan allá donde vayan. Entonces el regionalismo, que claro, en algunas materias, en las agrícolas, no hay más remedio que ser localista, pero a otros niveles hay que poner la luz larga y darse cuenta que estas generaciones que nosotros que estamos formando ahora mismo, la verdad, no sabemos dónde van a trabajar. Entonces tenemos que hacer ciudadanos para el mundo, y no hay de otra. Y ese es el reto. Las universidades privadas, las universidades públicas y cualquier persona comprometida
tiene que abrir los ojos y formar ciudadanos, porque no sabemos con quién van a competir, pero que de luego la competencia va a estar durísima. Y ese es el reto. Porque si hay mucha competencia, ¿cuál es el reto? Ser competentes, ¿verdad? Tenemos que formar ciudadanos competentes. Punto. Ahí está el tema. Sí, dos más. Dejamos al último Pitláhuac porque es reflexión. Una más y luego reflexión. Sería reflexión la mía. Ah, no, adelante. Ah, sí, adelante, sí. Muchas gracias, Javier de la Garza, exordinador general de los CIES y exdirector general del COPAES. Miren, creo que el sustrato más relevante de la educación superior es la calidad, independientemente de que sea particular o que sea pública. Es el gran reto. Y para ello tenemos que tener planes de estudio pertinentes y además la planta académica idónea para impartir un plan de estudios de acuerdo a lo que se propone. Nos encontramos ante varias circunstancias y planteamientos. La globalización versus la regionalización. Aquí lo que el doctor Ángel planteaba me parece de lo más interesante. Vemos nosotros el llamado siempre a que el profesional debe de salir al campo y estar por ahí en las localidades que más lo necesitan. Inclusive son los llamados que se hacen ahora. Yo soy médico, profesor de la Facultad de Medicina de casi 50 años de la UNAM y bueno, esto lo hacíamos desde hace rato, pues, pero el médico que nació en la Ciudad de México o en las grandes metrópolis del país difícilmente va a irse a los poblados o a las poblaciones rurales donde se tienen muchas carencias. ¿Qué ha sucedido? Y esto en el curso de las evaluaciones que hemos tenido en el país, estamos hablando un poco más de 6,000 evaluaciones y esta experiencia, el maestro Héctor Fernando Sánchez Posadas, que es el vocal ejecutivo sempiterno del área de ingeniería en los CIES, y perdón, esto de veras como un reconocimiento a su trayectoria. En el área de medicina se dice, a ver, el médico debe irse al campo, y son los llamamientos de los nuevos funcionarios de la Secretaría de Salud. Pues no va a ocurrir, porque simplemente se habla, a ver, hay 250 hospitales que fueron inaugurados en el sexenio anterior y no cuentan con equipamiento. Solamente se montaba el equipo para la fotografía y adiós. Y están muchos de ellos sin contar con el equipamiento mínimo y menos con el personal. Menos van a irse los médicos a trabajar pues si no hay plazas. Miren, un ejemplo, y ahora saliendo un poco de la medicina. En biología, y que ustedes saben hay un plan de estudios general, nos encontramos en algunas localidades rurales, Huejutla. En Huejutla, Hidalgo, que es el límite con Veracruz, es una carrera de biología que se impartía por el Tecnológico de Huejutla. Y nos encontramos que fue el grupo de evaluadores, regresa la evaluación y me encuentro que las recomendaciones, no hay diferencia entre un programa de biología de la UNAM y un programa de biología de un tecnológico impartido en Huejutla. A ver, un detalle, señores, hablo con el equipo de evaluadores, pues fíjense que en esta zona el 85% de los alumnos habla náhuatl, es su lengua madre. A ver, señor, yo no veo en los planes de estudio alguna propuesta sobre el estudio de la flora, sobre las características en el manejo de los sembradíos, es decir, la población que puede quedarse ahí, porque es la que vive ahí, es la que tenemos que formar para que ahí siga. Es decir, la educación superior debe ser llevada a todos los niveles y eso es lo que hará progresar un país. Y ahora, con estas características internacionales, nos hemos encontrado con las universidades interculturales. La Maya es una de ellas. Y bueno, los alumnos, su lengua materna es maya, aprendieron español,
y la mayoría habla inglés o francés. Estos son alumnos internacionales, de talla internacional, cuyo origen es una zona pues, local. Y bueno, el progreso que hablamos a nivel de las ingenierías es esplendoroso, de verdad, a mí me asombra, me subyuga y de verdad creo que es algo promisorio para el país. Vale la pena apostarle a la ingeniería. Estamos teniendo avances asombrosos. El ingeniero mexicano de verdad es algo que tiene mucho que demostrar a nivel internacional. Y por otro lado, creo que esto de la educación particular es algo que debemos de reconocer su aportación al progreso del país. Pero otra vez, el indicador básico es la calidad. Gracias. Participación, reflexión. Una pregunta. Un espontáneo, una pregunta de regalo. Históricamente en México, los planes educativos no han tenido el éxito que la sociedad mexicana quisiera. Han sido planes de estudios encaminados a que la sociedad no se organice, a que la sociedad no piense, a que la sociedad vote. Ha habido excepciones. Vasconcelos quiso impulsar la educación mexicana, Torres Bodet, Fernando Solana, pero salvo esos casos contados, la educación en México ha sido más negativa que positiva. Hay mafias educativas, hay mafias universitarias. En la UNAM, para no ir tan lejos, Soberón, de la Fuente, el paisano Narro, son verdaderas mafias. El Grupo Monterrey en Nuevo León, con el Tecnológico de Monterrey, en Saltillo, el grupo de los López, que han tenido interés en la educación para crear, con intereses personales, para crear cuadros ad hoc a sus intereses. Han creado instituciones universitarias para sus intereses personales, no intereses nacionales. Andrés Manuel ha ofrecido que va a crear 100 universidades públicas con un presupuesto de 1,000 millones de pesos. Es decir, cada universidad tendrá un presupuesto de 10 millones de pesos. Yo creo que con eso no se construye ni un kinder. Entonces, ¿a dónde vamos? Yo estoy pobre porque mandé a mis hijos a escuelas particulares a que estudiaran, pero ya, ahí van. Entonces, en términos un poquito más objetivos, o sea, ¿cuál es el futuro de la educación en México en todos sus subsistemas, ¿no? Obviamente, es decir, la Universidad del Valle de México, pues es un negociazo. El Grupo Balleres, que controla el ITAM, pues también es un negociazo, crea cuadros para sus empresas. Y eso no habla bien de la educación en México. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Sí. Vamos a ver, desde mi perspectiva, bueno, usted ha tenido una intervención que ha centrado mucho las cosas, ¿eh? Y lo de que está usted pobre porque mandó a sus hijos a la educación privada no me lo creo, ¿eh? Viene usted muy bien vestido, ¿eh? Quiero que se rían, no, hombre, vamos a quitarle un poco de seriedad de este tema. Vamos a ver, en mi experiencia personal
tenemos un ramillete de licenciaturas importante, ninguna ingeniería, cosa que me duele en el alma, porque montar una ingeniería no es tan fácil como montar una carrera de comercio, como deberá de comprender. De tal suerte de que un razonamiento elementalísimo dice que con 10 millones de pesos no se puede montar una universidad, seguro, seguro. Eso será otra cosa, pero no una universidad, seguro. Bueno, pero mire lo que le voy a decir, eso es demagogia. Eso no altera fundamentalmente la oferta educativa de México. Tanto si pone 100 universidades de 10 millones de pesos como si pone 100 universidades de 20 millones de pesos, de 30. No. La oferta de México ya es una oferta consolidada. La suma en educación superior, y no superior, en enseñanza media superior también, y en las tecnológicas. La DGETI ha hecho una labor importantísima, que conozco muy bien. Y no digamos los CONALEP, que los CONALEP tenían un problema ya resuelto, y era que eran estudios terminales, era capacitación para el trabajo. Y entonces eso ya no vale. Cualquier estudio tiene que ser transitorio y curricular. Y un alumno que arranque cualquier nivel educativo puede terminar un doctorado en cualquier lugar del mundo. Aquí también debe ser así. Y ya es. Entonces, ¿a dónde voy a parar? Los planes y programas que tiene la SEP implantados a todos los niveles en México no castran a nadie, no son ideológicos y tienen mucha calidad. Distinto es el uso que se hace con ellos. Pero quiero separar la paja del grano, es importante. ¿Estamos de acuerdo o no? Los planes y programas no tienen nada que ver con la política. Lamentablemente hay grupos, no sé qué va a pasar ahora, estamos en una etapa rara, bien, pero los sindicatos, los grupos de profesores, etcétera, en la educación pública, que quede claro, la educación privada no tiene hasta ahora, al día de hoy, esas interferencias, porque no tienen la fuerza los grupos sociales, tanto sindicatos como agrupaciones de profesores, el corporativismo, etcétera, etcétera. Entonces, los planes y programas, según mi criterio, no tienen ninguna culpa del uso que se está haciendo de ellos. Y son planes muy competitivos y en algunos niveles estamos demostrando, por ejemplo, el Politécnico. Yo soy Politécnico, claro, bueno, de la Universidad Politécnica de Madrid, que es la institución hermana. Se me cae la baba con el Politécnico. Si hubiera estudiado en México, hubiera hecho ingeniero y arquitecto. Claro, cómo no. Esa es la carrera más bonita que he visto yo en mi vida. Pero bueno, estudié en otro Politécnico distinto. Entonces, atienda, los planes y programas incluso se están actualizando. Ahora no lo sé, tenemos un parón que no sabemos para dónde vamos a ir. No lo sabemos. El que diga que lo sabe es adivino. Pero hasta ahora le puedo decir que los planes y programas de México, todo es perfectible, claro está, inmejorable, pero no han tenido la culpa de parte del fracaso que ha habido en algunos niveles educativos en México. Es la interferencia de la política y algunos personalismos que todos conocemos, especialmente en los sindicatos y las confederaciones de trabajadores, que tanto daño le han hecho a la educación en México. Digan lo que digan los que estén involucrados, yo no tengo nada que ver, no soy político, no pertenezco a ningún partido político, ni en España ni aquí, soy profesional y me dedico a mi profesión y punto. Yo dudo mucho y tengo muy mal concepto de los políticos, porque un individuo que es un hombre honrado se dedica a su profesión, en todos los países del mundo. Entonces, tengo mal concepto de todos los políticos, incluidos los míos, pero ese no es el tema. Los planes y programas, concluyendo, en México, que se están perfeccionando minuto a minuto, se lo digo porque conozco gente involucrada, con ciertos retoques y con un proyecto de mucha más calidad, claro. A nivel docente, yo creo que ahí no estamos tan mal. Pero claro, esto se mueve por minutos, Y en el tema de la educación, imagínese, hay un libro de Oppenheimer hablando de las habilidades y hablando de las nuevas tecnologías, que se los recomiendo porque habla del futuro. Y va a haber que reacomodar muchísimas cosas y muchísimas profesiones en función del apoyo tecnológico que tenemos hoy día. Tengan ustedes en cuenta que hay robots para muchas cosas. Hasta hace muy poco, yo llegaba, poniendo un ejemplo para que cualquiera lo entienda a la primera, yo llegaba a un parking, a un estacionamiento, y había una persona que me pedía un ticket, otro que acomodaba, otro que no sé cuántos. No sé. Yo llego ahí, hay una maquinita, me da un ticket, puedo ir a donde me dé la gana, salgo, evalúa en un segundo el uso que he hecho del estacionamiento, le meto el billete que quiera y me da el cambio matemático, y eso ha sustituido a un montón de mano de obra. Por extensión, piensen, claro que hay una revolución tecnológica importantísima, especialmente en los países en desarrollo, como es México.
está desarrollado, pero México es un proyecto de país extraordinario, dicho por cierto, ¿no? Entonces hay que replantearse muchas cosas, ¿sí? Especialmente aquellas de área tecnológica, las humanidades y todo ese tema no están. Pero para seguir compitiendo, pues hay que hacer una reflexión seria sobre México. Y estamos en ello. Así es que salgamos riéndonos porque ese es el camino. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quisiera hacer uso del micrófono? Sí, cómo no. El que sí. Vamos a darle la oportunidad a Cuitláhuac que haga la reflexión, pero antes le vamos a pedir al grupo Torreón, al grupo Venustiano Carranza, Región Carbonífera y Piedras Negras, que si pasan al frente es un pequeño obsequio de la Casa de Coahuila de un libro de todos nosotros, que nos sentimos muy orgullosos. Muchas gracias. Ya no va a ser pregunta la de Cuitláhuac, va a ser una reflexión, posteriormente el brindis, y queda abierto con dos comentarios. Okay. Ingeniero Rafael Gómez, queda abierta la posibilidad para otro foro. Nos acompaña ya el profesor Hernández. La parte sindical no la vimos, pero él pudiera contribuir a hacerlo, ¿no? Entonces, si son tan amables de entregarle su libro, ya la de Cuitláhuac de reflexiones y con eso terminamos. Yo desde aquí, yo me voy a subir, pues yo, con mucho gusto. No, porque llegaste tarde. El gusto es mío, de saludarlo, claro que sí. ¿Cómo estamos? Muy bien, mucho gusto en verlos. Igualmente. Por allá está Santiago Reyes. Sí. ¿Cómo no? ¿Os regalaré una foto? Carlos, una foto. Sí. Y aquí abajo, aquí arriba. Aquí. ¿En dónde? Sí, ustedes ahí, nosotros acá. Si nos falta alguien del Consejo Directivo que no haya visto esta norma de pasar. Momento, falta una reflexión nada más, joven, tantitito, ¿no? Ahorita les hablo. Bueno, ya que metí el desorden, les invito a que tomen su lugar y escuchamos con atención a Cuitláhuac Pérez, distinguido grupo de Monclova. En lo que se van sentando, con el permiso de mi presidente, mi querido presidente de la Casa Coahuila, que festejó el año chino, y dado que lo festejó, hoy yo quiero decirles a todos, feliz nuevo año mexicano, mexica. Hoy, a partir de las 12:45 del día, se abre el año mexicano 7 atado de caña, y ese año significa abrir y cerrar ciclos. En ese abrir y cerrar ciclos, hoy que hablamos de educación, yo quiero rememorar y exhortar, como lo voy a hacer en mi programa de los radios politécnicos al rato, decirles que hay que apostar, queridos amigos, y exigir la calidad en la iniciativa privada en la educación. Hay que apostar y exigir en lo que es calidad en el sector público, y hay que exigirnos también en los grupos sociales que comentaban. No era muy de mi agrado, pero tenía razón Tomás Mojarro cuando decía que la educación se da en la familia y a través de células. Los que actualmente hacemos a través de células de las redes sociales, damos contenidos profundos, con forma y fondo, sabemos que podemos transformar la educación y un país. Eso lo decía Muñoz Cota en su reflexión de Educación Festival. El que lee diario, pero no solamente lee, sino contempla a través de su conciencia un porvenir, está transformando un país.
Y quiero decir brevemente dos ejemplos que complementan lo que brillantemente dijeron nuestros conferencistas de hoy. Me acuerdo de uno de mis maestros, Leonides Flores, que hizo el Colegio Sol Tonatiuh en la zona Gustavo Amadero, un colegio con tinte mexicanista, kinder y primaria. La SEP le exigió efectivamente en el ideario de ese programa. Él pretendía dar náhuatl, pero decía, sí da náhuatl, pero también inglés porque somos globalizados. Da filosofía mexica, pero también da obviamente lo que es cursos de superación personal, porque somos globalizados. Y en ese sentido quiero decirles brevemente que ese colegio tiene los primeros lugares de toda la Gustavo Amadero, porque son líderes que parten de la raíz sin dejar de ser universales. De ahí me voy a otro ejemplo y con esto voy a cerrar. El maestro Daisaku Ikeda, fundador de las escuelas Soka Gakkai, que son escuelas de valores en Japón, tiene una escuela en Tokio y una escuela también en Aliso, California. Pero el valor fundamental de esas escuelas es que él es el creador de la revolución humana que está en más de 175 países con más de 11 millones de suscriptores, haciendo alocución a que el hombre tiene la capacidad de transformarse diariamente solo y exclusivamente a través de la educación y el control de su mente. Es un ejemplo que debemos de seguir sin duda alguna, porque los que somos politécnicos asumimos también perfectamente en esa coparticipación de la iniciativa privada, los autogenerados, por ejemplo, de la vocacional número 7, cuando un politécnico de esa universidad con un patio liberal como fueron los abuelos Madero y Zaragoza, tiene la oportunidad de remembrar a Juárez y a Cárdenas como transformadores de la nación. Nos debemos preguntar, más allá de las preguntas que hacemos cotidianamente, cómo transformamos a nuestras familias, cómo nos transformamos nosotros en el día a día para ser útiles a la sociedad y ser universales. Si lo hacemos, si generamos esos engranes que permitan, como decía también ese pensador japonés Daisaku Ikeda en el libro Kontoi elige la vida, y que decía, las universidades pueden ser sustentables, porque si por ejemplo tenemos una alberca y damos espacio a que la gente del lugar contribuya para que paguemos a maestros o que demos servicios extras a través también de fundaciones, vamos a poder sacar la educación adelante. Entonces, con esto concluyo, queridos amigos. En Coahuila somos de empuje, en Coahuila tenemos el Sinvestap del Politécnico y la educación 4.0 que fue expuesta por nuestro director actual del Politécnico, Mario Rodríguez Casas de Zambuena, nos habla que en el futuro, efectivamente la tecnología, si desligamos de la raíz del hombre, de su proceso de ser universal, ser feliz y ser práctico, estaríamos descuidando y polarizando la educación a un mundo sin porvenir. En nosotros entonces está el que tengamos una educación que no solamente también sirva a la técnica, sino que sirva a la raíz, sirva al progreso y que sirva a la conciencia. ¿Es cuánto? Muy bien, quizás ya no, el último comentario sería, por primera vez en tiempo real se ha transmitido en redes sociales y esperemos que de aquí en adelante todos los eventos de este nivel, sobre todo el que el ingeniero nos convoca a otro foro en 4 o 5 meses, van a seguir siendo transmitidos en tiempo real en redes sociales. Muchas gracias y a disfrutar el brindis, y Manuel que nos va a amenizar con música de jazz. De que yo conocí a Lula.